Hoy vamos a ver 5 técnicas que podemos usar con nuestras plantas de tomate para acelerar el crecimiento. Como las semillas del tomate son muy pequeñas, a la siembra la vamos a tener que hacer bien superficial para que puedan germinar bien. Ponemos tierra negra, no la vamos a apretar, que quede bien suelta. Vamos a poner todas las semillas del tomate. En esta primera parte no importa que nos queden muy juntas porque después le vamos a hacer un trasplante. Y las vamos a tapar. Apenas apretamos y ahora a esto lo regamos bien. La época ideal de la siembra es durante la primavera y al almácigo lo vamos a dejar en un lugar que le dé el sol de la mañana para que germinen mucho más rápido. Con el tiempo van a empezar a germinar y cuando veamos que la tierra se seca, las vamos a volver a regar para que no se deshidraten. Una de las primeras técnicas que podemos usar es hacer el primer trasplante. En otra maceta vamos a poner tierra y sacamos una de las pequeñas plantas de tomate que ya germinaron. Quiero mostrarte, fíjate que se ve justo ahí abajo, en el tallo principal, una raíz pequeñita. Esta es una de las grandes ventajas que tienen las plantas de tomate, que si las enterramos un poquito más, casi llegando hasta los cotiledones, va a ser todo un tallo que va a enraizar como se ve esa pequeña raíz ahí arriba. Vamos a tratar de enterrar un poquitito más el tallo y esta técnica de hacer un primer trasplante antes de llevar la planta al lugar definitivo no solamente ayuda para que lleguemos a la huerta con una planta más resistente al ataque de cualquier bicho, sino que también esto va a ayudar para que empiecen a producirse mayor cantidad de raíces para llegar con plantas mucho más desarrolladas. Una vez que las trasplantamos, las vamos a dejar en un lugar que le dé el sol hasta que la planta alcance una altura de unos 10 a 15 centímetros como mínimo para después trasplantarla a la huerta. Pero un problema que podemos llegar a tener cuando las plantas son pequeñas es que empiecen a florecer. Si nosotros dejamos esta cantidad de flores que tenemos por acá, la planta va a usar la energía de todas estas hojas para tratar de formar algún tomate con plantas que son muy pequeñas. Y esta sería la segunda técnica que te voy a recomendar hacer, que es cortar todas las flores cuando las plantas todavía son muy pequeñas, para que ahora a toda la energía que junte con estas hojas la use para seguir creciendo a lo alto, para llegar a tener plantas mucho más fuertes cuando hagamos el trasplante a la huerta. Y a medida que la planta va creciendo, va a sacar nuevas raíces desde la base del tallo y todos nuevos brotes por arriba. Pero también vamos a ver unos pequeños pelitos blancos que son tricomas. Esto ayuda principalmente a la planta contra la defensa de insectos que puedan querer venir a atacar a todo el tallo del tomate. Y como tercer técnica para acelerar todo el crecimiento de los tomates cuando hacemos el cultivo en casa, más o menos lo vamos a enterrar unos 10 centímetros para que todo se transforme en nuevas raíces que van a empezar a salir desde el centro del tallo hacia todos los costados. Y lo cubrimos bien. Esta va a ser una de las técnicas más eficientes para acelerar todo el crecimiento de los tomates cuando los cultivamos en casa. Y a este trasplante y cultivo de tomates en casa lo podemos hacer directamente en la tierra o en bancales. Pero cuando tenemos poco espacio, al cultivo lo podemos hacer en cajones y te voy a recomendar usarlos de forma vertical, tapando con madera todo alrededor y usando cartón por adentro para que el sustrato no se salga. De esta forma, las raíces de la planta del tomate van a crecer mucho más y esto va a hacer que las plantas produzcan mucha mayor cantidad de tomates. Y si tenemos menos espacio, al cultivo lo podemos hacer en contenedores como las macetas o las botellas, que las vamos a perforar bien por abajo para que se vaya cualquier exceso de agua. Pero en este último caso te voy a recomendar usar tomates determinados, que son plantas de tomates que producen mucho en pequeños espacios sin que las plantas crezcan a lo alto. Y ni bien hagamos el trasplante, vamos a tutorarlo para ayudar a que la planta pueda seguir creciendo bien. Y la cuarta técnica tiene que ver con todos los brotes que van a empezar a aparecer por las axilas de las hojas. Se los vamos a dejar crecer por aproximadamente unas 2 semanas para que se empiecen a formar desde abajo todas estas nuevas ramas. Y al dejar crecer todas estas ramas laterales que crecen desde abajo, la planta va a generar mucha mayor cantidad de raíces. Entonces, si nosotros ahora a esto lo cortamos todo y dejamos el tallo basal sin ningún brote lateral,
Ahora estas ramas que cortamos no van a usar más el agua con los nutrientes que viene de abajo, y al tener mucha mayor cantidad de raíces, esto va a ayudar para que la planta se desarrolle mucho más por toda la parte de arriba y que se acelere también toda la producción. Y como quinto punto, es importante el tutorado. En el caso, por ejemplo, que tengamos plantas como estas que tienen dos ramas principales y ya empezó con toda la producción, vamos a tratar de separarlas cuando todavía son plantas jóvenes, sin apretar mucho, y lo mismo vamos a hacer con la otra. Al separar las dos ramas principales, vamos a lograr tener una copa mucho más abierta, los polinizadores van a poder llegar mejor a todas las flores, y al estar abierta toda la parte de arriba, esto va a ayudar a evitar enfermedades como puede ser el ataque de los hongos. Y si tenemos alguna planta con ramas muy largas, podemos hacer un tutorado diferente. Directamente todas las ramas que fue sacando las voy tutorando para darle mayor espacio a cada una de las ramas. Por acá, esta fue la principal, que la hice ir hacia la derecha horizontal, porque al hacerlas doblar vamos a lograr que saquen mayor número de ramas, que después las voy a hacer ir en forma vertical, pero esta principal la doblé hasta acá, y en esta punta ya empezamos con toda la floración. Por acá te muestro otra más, la misma técnica, tallo principal, las ramas más grandes las hago ir hacia un lado, hacia el otro, las voy tutorando para que saquen nuevas ramas laterales, y esto va a hacer que nos aumente mucho más la producción teniendo solamente una misma planta de tomate. Ahora te voy a mostrar cómo hacer un suplemento orgánico para ponerlo bajo tierra, para que con el tiempo libere nutrientes que van a poder usar las plantas de tomate. Lo vamos a hacer a base de arroz. Si está triturado o molido, mucho mejor, porque se va a descomponer más rápido. Tengamos en cuenta que el arroz va a aportar mucho almidón al suelo, y esto va a permitir que puedan crecer los microorganismos que ayudan a que toda la materia orgánica se descomponga más rápido. Por otro lado, que aporta muchos minerales también, vamos a tener la lenteja. En este caso te recomiendo que la tritures para que libere más rápido todos los nutrientes, y en combinación con el arroz, como esto va a permitir que los microorganismos se desarrollen mucho más rápido, estos microorganismos después van a venir y van a degradar toda la lenteja, y como otro componente extra tengo cenizas vegetales. Y la proporción que vamos a usar hoy, lo voy a preparar por acá, van a ser 5 partes de este arroz molido. También se suele vender el arroz triturado, pero si no, lo pasás por la procesadora y te va a quedar de esta forma. Y después de la lenteja, 3 partes. Esta sí que es bien importante que esté triturada la lenteja, porque si no tarda mucho tiempo en descomponerse. Y en este caso particular le vamos a poner 2 de cenizas, y para que sea más fácil me lo llevo en un frasco. Acordate siempre de taparlo para que no entre humedad, y también las cenizas. Y por acá ya está todo el preparado a bases de lenteja, arroz y ceniza, que a esto lo vamos a poner directamente sobre la tierra para que se empiece a descomponer. Y para aplicarlo al suelo, desde donde tenemos puestas todas las plantas, vamos a dejar unos 15 centímetros y vamos a hacer una zanja de unos 5 centímetros de profundidad, porque ahora a todo este componente lo tenemos que dejar cerca de la superficie para que se descomponga más rápido. Y al ponerlo bien superficial, esto va a ayudar para que haya mayor cantidad de oxígeno, y todos los microorganismos que están en el suelo van a poder alimentarse de toda esta materia orgánica para que se descomponga y pasen a ser nutrientes para todas las plantas de tomate. Lo tapamos con toda la tierra que sacamos antes, y para activar todo este proceso hay que regarlo. El agua va a hacer que se humedezca todo, activa a los microorganismos que van a empezar a comer primero todo el arroz, para que después vaya desintegrando la lenteja y libere todos los nutrientes. En este caso estoy usando riego por goteo, por eso lo puse a un costado para que el agua humedezca todo cuando esté prendido. Y primero lo voy a poner de un lado a todo este suplemento, y a los 15 días voy a hacer lo mismo del lado derecho. Así vamos a lograr que tengamos nutrientes disponibles de un lado, y del otro
Y como las plantas están puestas justo en el centro, va a hacer que las raíces crezcan hacia los dos lados y esto va a ayudar para que saquen mayor cantidad de nutrientes. Y como punto final, te voy a recomendar que a medida que la planta vaya creciendo, vamos a tratar siempre de mantener toda la base del tallo sin hojas para evitar que por esa parte empiecen a subir las plagas. Te mando un saludo grande. ¡Chau!